Buenas noches, estoy aquí con la maestra Ana Quesada. Nos va a hablar un poco de lo que es su vida y sus logros. Hola, Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. buenas noches. ¿Podría platicarme un poco de lo que se dedica actualmente laboralmente? Soy profesora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el área de la licenciatura en turismo. Doy clases en lo que son ciencias administrativas. Actualmente doy las materias de patrimonio turístico, relaciones públicas, prácticas profesionales y algunas materias relacionadas a servicios de viajes. Okay. ¿Por qué decidió estudiar turismo? Actualmente cualquiera pensaría que yo elegí turismo como una profesión en la que pensé mucho, porque muchas personas me dicen que estoy como que hecha para el ámbito turístico. La realidad es que cuando yo terminé la preparatoria, mi idea era estudiar relaciones internacionales. Eso era lo que yo quería estudiar. Mas, sin embargo, en ese tiempo esa carrera existía exclusivamente en la Universidad Femenina de México, en México Distrito Federal. Yo tenía 17 años, más o menos, y pues obviamente para mis papás no era oportuno dejarme ir a vivir sola a la Ciudad de México a estudiar esa carrera. Entonces pues me dijeron prácticamente que eligiera otra cosa. Dejé de estudiar 2 años. En ese tiempo estudié inglés. eh, Empecé a dar clases como profesora de inglés en una escuela primaria y en un kinder. Y posteriormente me contrataron para trabajar en un hotel. En ese hotel me contrataron básicamente porque hablaba inglés. Necesitaban a alguien que hablaba inglés y me contrataron por ello. Trabajé un año en el hotel y entonces fue como que me empezó a llamar la atención la cuestión del turismo. Pero realmente la decisión tampoco fue mía, fue de mi abuelo. Mi abuelo materno, él me inscribió en la licenciatura de turismo. Y ya pues yo estudié la carrera en la que estaba inscrita y poco a poco le fui agarrando pues gusto a la profesión, pero realmente no fue una carrera que yo elegí de entrada, no era lo que yo quería estudiar. Mas, sin embargo, ahora pues súper contenta con la carrera que estudié porque me ha permitido lograr muchos de mis sueños. ¿Le hubiera gustado estudiar otra profesión? Pues sí, ¿no? Relaciones internacionales. Relaciones internacionales, aunque ya después estudié la maestría en administración de empresas. eh, y bueno, relaciones internacionales, podríamos decir quizá no esté muy relacionado, pero en cierta forma creo yo que a mí me gustaba esa carrera porque yo creía que con esa carrera iba a viajar mucho. Ajá, yo soñaba ser embajadora de México en Egipto y vivir en España. Eso era todo lo que yo quería. Entonces, quizá ni siquiera esa era la carrera que deseaba, o sea, simplemente era la carrera que yo pensaba que me iba a llevar a Egipto y a España. Ajá. Y durante la carrera, estando en la carrera de turismo, ¿fue un proceso difícil o fácil? ¿Y por qué? Pienso que como todas las profesiones, cuando tú eres un estudiante que pone ganas en los estudios, que pone atención a los profesores, que hace sus tareas, que pues cumple con sus actividades, no tiene por qué tener ningún problema en ninguna carrera. Hay algunas carreras más difíciles que otras, de acuerdo a como nosotros somos, a nuestras habilidades. La licenciatura en turismo para mí no fue difícil, en primer lugar porque yo ya había trabajado en un hotel. En segundo lugar porque al segundo semestre me contrataron en una agencia de viajes. Entonces yo trabajé desde el segundo semestre hasta que terminé la carrera en una agencia de viajes, es decir, yo estuve en el medio siempre. Entonces incluso en muchas materias pues yo era ejemplo para mis maestros cuando exponían sobre algún tema relacionado. Y bueno, pues yo explicaba sobre lo que yo hacía. Entonces como
había trabajado anteriormente en el ramo turístico y en el momento de mi carrera estaba trabajando en el sector, pues para mí realmente la carrera no era algo difícil, era algo muy relacionado con lo que yo ya había hecho y con lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Qué fue lo que le motivaba más durante ese tiempo? Creo que los viajes. O sea, a mí me gusta y siempre me ha gustado y para mí el mundo es uno solo y para mí es muy fácil estar aquí, después estar en Francia y después estar en España. Para mí no hay límites, o sea, no existe la distancia. Hoy en día, para ustedes los jóvenes, estas distancias también se han acortado mucho por la internet. Para ustedes es muy fácil pensar ahora en ustedes saben lo que está sucediendo aquí y al mismo tiempo lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Tienen amigos en cualquier parte del mundo, pero en los tiempos en los que yo era estudiante, que yo tenía tu edad, ayer casi, era diferente porque no había internet. Nosotros nos comunicábamos por cartas. Si tenías un amigo que vivía, no te voy a decir del otro lado del mundo, en Torreón, le tenías que escribir una carta y esperar más o menos 15 días a que te llegara su respuesta, a ver qué era lo que estaba sucediendo con su vida. Sí, claro, tú me haces esa cara de, sí. ¿Cómo crees? ¿Verdad? O sea, no, para nada, eso no puede ser posible, pues así era. Es más, a veces el teléfono era también una dificultad, o sea, hablar por teléfono con una persona que estaba lejos era difícil. Pero de todas formas, ni en ese tiempo y con estas situaciones que te platico, para mí no se me hacía imposible estar en otro continente, estar en otro país, en otra ciudad. Yo siempre creía que era muy fácil poder viajar, poder desplazarme, poder ir a otros sitios. Entonces dentro de la carrera yo disfrutaba mucho cuando podíamos hacer viajes. Y otra cosa que disfrutaba mucho también eran las personas, los profesores. Cuando un maestro me platicaba alguna experiencia, para mí era como que me hacía volar, me hacía soñar. Ajá. Tenía un profesor en particular que tenía una forma de hablar muy filosófica y cuando yo lo escuchaba hablar a él y apuntaba inmediatamente cuando él decía o citaba a algún autor, decía como tal autor dice, y yo apuntaba luego, para luego irme al libro y ver a ver quién era ese autor y ver qué decía. Ese profesor me inspiraba mucho, me llamaba mucho la atención como él hablaba, como él se expresaba, me gustaba mucho y entonces me inspiraba a leer cada vez más sobre las teorías de las que nos platicaba. Entonces, a algunos de mis profesores los disfruté mucho, a algunos de mis compañeros también, y te digo, y la cuestión de cuando nos podían llevar a algún viaje, eso a mí me encantaba. Bueno, y sé que ha tenido la oportunidad de viajar bastante. ¿Qué es lo que ha aprendido de estar en otros lugares? Aprendes todo y a la vez nada. No. Aprendes todo porque ves que todo es diferente a lo que tú vives. Yo soy un amante de la cultura mexicana. Yo amo mis tradiciones, amo el Día de Muertos, las Catrinas, ahora que está a punto, los bailes típicos, los vestidos, los colores de mi México. Me encantan. O sea, yo amo México, sus tradiciones, sus costumbres, sus leyendas de La Llorona, y todo eso me fascina. De hecho, una de mis clases es patrimonio turístico. Y me encanta platicar con mis alumnos de todos esos temas. Entonces cuando sales y vas a otros lugares, ves que también ellos tienen muchas cosas diferentes y me gusta mucho aprender de eso. Entonces te digo, por eso aprendes mucho, pero a la vez nada, porque te das cuenta que la verdad es que en todos lados hay lo mismo. Hay tradiciones, hay costumbres diferentes, pero finalmente todos somos
los mismos seres humanos viviendo en, en un lugar en donde somos parte de ese sitio y en donde nuestras costumbres y cómo nos comportamos y cómo somos depende del pasado, de lo que se dio ahí, de lo que vivieron nuestros antepasados. Y entonces es por eso que te digo, pues a la vez aprendes que todos somos iguales de todas formas, ¿no? Formados por diferentes cosas que han pasado anteriormente al momento en que nosotros llegamos, pero finalmente en todos lados hay lo mismo, hay papás, hay mamás, hay hijos, hay abuelos, y todo el mundo es preocupado por las mismas situaciones, ¿no? A mí me encanta viajar, es parte de mi vida, te digo, siempre ha sido. Mi profesión actualmente me permite realizar muchos viajes por la cuestión de congresos. Voy a dar conferencias o hago estancias académicas en otros países y bueno, pues lo disfruto mucho porque aparte de que voy a lo que voy, a mi trabajo, pues también me doy la oportunidad de hacerlo un poco de turista, ¿no? Y el estar en otros lugares con otras culturas ha cambiado su forma de ver la vida. Claro que sí, sí. Cuando tú conoces, lo mismo que te decía ahorita, cuando conoces más gente te das cuenta de eso, de que no eres ni más ni menos que otras personas. A veces estereotipamos a los indígenas o a otras personas como a los europeos, por ejemplo. Pensamos que los europeos son superiores, ¿no? Son lo máximo. Pensamos que los americanos son cierto tipo de persona y como te digo, pensamos que los indígenas a lo mejor son menos porque tienen menos, pero cuando tú conoces te das cuenta que no, que todos realmente somos iguales, somos lo mismo. Ajá. Lo que tienen los indígenas son unos valores increíbles, muy fuertes, que nos hacen admirarlos. Y a veces tienen más que nosotros, ¿no? Como los tarahumaras, pues ellos tienen toda la sierra, toda es de ellos. Podríamos decir que son más ricos que nosotros, ¿no? Que poseemos pequeñas regiones nada más de terreno dentro de una gran ciudad. Aprendes mucho de muchas personas. A mí me gusta comparar a los países o a los nacionales de un país con algo. Por ejemplo, a veces digo, si los canadienses fueran una persona, serían una persona ecológica, súper educada, amigable, porque así son los canadienses. En general. Si los mexicanos, o sea, toda la nación México fuera una sola persona, serían una persona de esas que tú llegas y te abre la puerta de su casa y te pásale, agarra todo, no cómete lo que quieras. Así somos los mexicanos, ¿no? Si los franceses fueran una persona, serían alguien que te observa desde que llegas y observa cómo te comportas, si estás haciendo las cosas educadamente y criticando si llegaste tarde o si algo así, no, cualquier cosa. Por ejemplo, si un francés te invita a su casa a cenar y digamos que tú llegas con alguien más, ellos lo ven mal, porque te invitó a ti, no al otro. Ajá. Las personas que fuman, por ejemplo, pones su cajetilla de cigarros y si tú fumas tú no le puedes pedir ni siquiera un cigarro porque son de él, son sus cigarros. Entonces así vas viendo cómo las personas son diferentes en todas partes, ¿no? Sus costumbres vas aprendiendo de todos y aprendes además a respetar eso. Por ejemplo, en Japón, tú ni de chiste como mujer pudieras saludar a un japonés de beso en la mejilla, sería un gran gesto de coquetería, no de grosería, de coquetería. Ajá, estuvieras insinuando algo con él. Y son cosas que nosotros pues desconocemos. Para nosotros es normal. Sí. Bueno, ¿y las metas que se propuso cuando era joven, las ha cumplido o han cambiado con el tiempo? He cumplido algunas y otras han cambiado. Cuando yo estaba en la universidad, yo sí decía que cuando yo saliera, hubo un ejercicio que nos pusieron el primer día de clases. De hecho, fue en los cursos propedéuticos que te dan antes de que entres a la universidad.
Y nos hicieron escribir en un papelito como que cómo te veías dentro de 5 años. Entonces, ese papelito lo tenías tú que llegar a tu casa y guardarlo en algún lugar y abrirlo hasta dentro de 5 años, a ver si era cierto, ¿no? Pues yo lo escribí, todo se quedó en algún lugar en mi casa, jamás me volví a acordar del papelito. Yo terminé la carrera, para ser sincera, y nunca me acordé. Algún día limpiando cajones, moviendo cosas, me encontré el papelito. Y decía ahí que yo quería, al terminar la carrera, tener una agencia de viajes. Y entonces, pues me di cuenta que realmente lo había cumplido y sin acordarme, porque yo terminé mi carrera, digamos, en diciembre de un año y el siguiente año, en octubre, yo estaba abriendo una agencia de viajes. Tuve la oportunidad de tener 3 agencias de viajes, o sea, he tenido la oportunidad a lo largo de ese tiempo, pero esa fue la primera agencia de viajes, digo, o sea, que fue una meta que cumplí. Quería viajar. Y yo creo que he viajado mucho más de lo que pensé que iba a viajar nunca. Tenía entre mis metas también algo que a lo mejor no muchas chicas tienen, porque casi muchas muchachas piensan casarse, tener hijos y esas cosas, y eso no estaba en mis planes. En mis planes sí estaba tener un hijo, pero no casarme. Yo quería trabajar, quería hacer cosas, quería viajar, y pues la verdad es que sí, te digo, sí he cumplido con los sueños que yo tenía, pero también creo que o sea, he ido más allá todavía de lo que yo pensaba. ¿Y cuáles son algunas de las habilidades que más le han funcionado para superarse? Los idiomas. A mí el inglés me abrió las puertas en todos lados. A mí el inglés, te digo, me dio mis primeros 2 trabajos, me los dio el inglés. En cualquier parte me han contratado fácilmente por el idioma. Me ha servido mucho, porque como he viajado mucho, como que es el idioma más general, como que en todos lados te puedes desenvolver en inglés, aunque en unos sitios no. Por ejemplo, ahora que estuve en Brasil, ellos no mucho inglés, no. Entonces, más bien con ellos sí tienes que hablar en portugués. En Francia no les gusta el inglés para nada, no. Los franceses están algo peleados con los ingleses y todas sus costumbres. Entonces no les gusta el inglés, ahí también como que tienes que hablar francés. Pero en la gran mayoría puedes desenvolverte con el inglés. Entonces los idiomas sí me han abierto a mi puertas bastantes. Te sirve mucho. A veces no tienes las habilidades que te solicitan para el puesto, o sea, todo el resto de habilidades, pero como que a las empresas piensan que es fácil que las aprendas. Ya una vez que estás ahí dicen, no, pues como quieras sí aprende a hacer todo esto. Ajá. Pero lo principal es que hables un buen inglés o un buen francés o el idioma que te están pidiendo. Entonces, esa parte sí es bien importante. Por ejemplo, para los jóvenes estás estudiando comercio internacional. O sea, si tú ahorita debes de hablar inglés ya, o si no, pues ya irlo perfeccionando y irte aventando por otro idioma y otro, porque eso es lo que te va a abrir puertas, siempre los idiomas. Siempre las empresas están buscando a alguien que pueda desenvolverse en el idioma con el que van a hacer el trato, ¿no? Porque para la persona que está allá va a confiar más en alguien que habla su idioma. Bueno, y como última pregunta, como maestra de universitarios, ¿qué les diría para motivarlos a no darse por vencidos en el camino? Ayer le puse una película a mis alumnos, la voy a recomendar. Es J.K. Rowling, ¿sabes quién es? Es la autora de Harry Potter. Ah, ok, sí. La película está en Netflix, ya hice el gol. Sí, sí. Pero vean esa película. O sea, ella batalló mucho, pero llegó y concluyó su sueño, ¿no? El día de ayer, digo, bueno, estuve en una clase con mis alumnas, tengo un taller de animación, entonces
estábamos ahí en la clase y les dije, bueno, vamos a hacer una actividad de cine comentado. Y les puse la película. El taller dura 4 horas y los chicos acabaron las 4 horas y querían seguir platicando sobre las piedras que te encuentras en el camino y que luego te dicen, no, ya no puedes. Y yo sí te voy a decir una cosa, o sea, muchas personas te van a decir, no, no se puede, es difícil, nadie lo ha hecho, nunca lo vas a lograr. Son las frases de las personas que, uno, o no han hecho nada, o dos, quieren impedir tu crecimiento. Todo se puede lograr, todo es alcanzable. Es más, si una idea se te mete en la cabeza, es porque puedes, si no, no estaría ahí. Porque verdad que no se nos ocurre de repente ser astronauta y estar en la luna, pues no, o sea, eso no, a mí no se me ocurre porque seguramente es algo que no puedo hacer.